Noticias de último minuto. Esta información es muy importante porque todos los del Consejo de Seguridad de la ONU votaron contra Putin. Esto significa que están a punto de enviar los cascos azules en camino a intervenir a Rusia. El asunto, por supuesto, no es tan sencillo como lo estamos diciendo. El Consejo de Seguridad votó contra Rusia y Putin debe detener la invasión ilegal a Ucrania. Pero ¿qué sucede? Hubieron 10 países del Consejo de Seguridad que votaron en contra de Rusia. Sin embargo, hubieron unas abstenciones. Entre ellas está China e India. Significa que China e India están a favor o no a favor o son neutrales en que vayan a intervenir a Rusia. El único país que votó a favor de Rusia fue la misma Federación Rusa. Así que recordemos que ya hay un procedimiento para sacar a Rusia del Consejo de Seguridad. Significa que una vez Rusia esté fuera del Consejo de Seguridad y repiten esto, ya pueden entonces ir los cascos azules, porque hay abstenciones, la de Brasil, China, Gabón e India. Así que recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU determina cuántas tropas son necesarias y la sede de las Naciones Unidas se pone en contacto con los Estados miembros para saber qué clase de militares y naves militares se requieren para poder desplegarla. La operación a veces puede tardar, pero el asunto no es ese. El asunto es lograr la resolución. ¿Por qué tantos vecinos de Rusia están prefiriendo pertenecer a la OTAN ahora? Claro, Rusia los está amenazando. Mientras Rusia sea una amenaza, más personas van a querer que sus países se unan a la OTAN. Pero aquí estamos hablando del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad puede enviar los cascos azules. Es una especie de OTAN, pero es mucho más amplia porque la OTAN es otra cosa. Que también están listos, eso sí están listos ya para actuar, pero las Naciones Unidas es algo muy serio para Vladimir Putin, y es que Rusia siempre ha estado vetando en el Consejo de Seguridad cualquier tipo de resolución, y esta vez fue aprobado por 10 votos y hubieron 4 que se abstuvieron y el único que pudo fue Rusia. Entonces, ¿se puede expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU y eliminar su veto? Por supuesto que sí, y de hecho ya han estado tratando y siguen tratando de hacerlo. Turquía lo solicitó, la ONU dice realmente como institución que expulsar a Rusia no sería realmente el paso correcto. Recordemos que la ONU es así, ellos piden todavía que haya algo de diplomacia, pero el mismo Guterres ha dicho, el mismo jefe de la ONU, avisó a Moscú de que esta anexión que está haciendo con estas 4 regiones de Ucrania no tiene cabida en el mundo moderno y no puede aceptarse dado que contraviene tanto el marco legal de Ucrania como el derecho internacional, y ha advertido que todos esos supuestos referendos carecen de legitimidad. Entonces, si alguien chequea lo que es la Carta de Naciones Unidas, se van a dar cuenta que en el artículo 23 Rusia no está entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Lo que están allí son la Unión Soviética, y eso no se ha podido todavía cambiar. O sea que Vladimir Putin con la Federación Rusa no está ahí. Ellos son los que tienen asiento inamovible en esa ONU, que son China, Francia, Reino Unido, la República Soviética, por supuesto, y uno que otro país más. Entonces, se puede ahora mismo realizar movimientos militares una vez y vayan y cambien esa resolución. Y el personal militar de las Naciones Unidas son los cascos azules, y ellos tienen ahora mismo más o menos 100.000 militares procedentes de diferentes ejércitos de todo el mundo, y también tienen naves de combate de todo el mundo. Tienen militares, naves de combate,
aviones, buques de combate y todo. Entonces, por supuesto, por ahora casi siempre la ONU trata de buscar operaciones de paz, pero también los cascos azules son el ejército que utiliza la ONU para poder ir, ya sea a buscar a un detenido, un acusado por una corte internacional, como sería en el caso de Vladimir Putin, y también aquellos que estén realizando algún tipo de mala situación. El Consejo de Seguridad antes ya han realizado permisos para poder intervenir otros países. Generalmente Rusia y China siempre se niegan. Por ejemplo, el caso de Venezuela siempre se ha estado negando China y Rusia para poder intervenir en Venezuela. Entonces es muy difícil, por supuesto, esto. Pero estamos viendo que están a punto. O sea, la ONU, el Consejo de Seguridad, está a un tris de poder lograr que los cascos azules vayan y se enfrentan contra Rusia para defender a Ucrania. ¿Por qué? Porque todos votaron en contra de Rusia, menos la propia Rusia. Y los otros, como ya dijimos, se abstuvieron, pero cuando se abstienen, se toma como si fuera ni sí ni no. Así que con 10 es suficiente. Si le quitan el poder de veto a Rusia, como es lo que estamos aquí planteando, porque hay maneras de hacerlo, entonces podrían enseguida enviar a los cascos azules para intervenir junto con todo, o sea, los países. Los cascos azules son una unión de todos los ejércitos del mundo entero. De hecho, son más o probablemente la misma cantidad de la OTAN, pero recordemos que hay muchos países que tienen militares de la ONU. Entonces, esta resolución contó con 4 abstenciones y era para decidir que la Federación de Rusia tenía que cesar inmediatamente su invasión ilegal a gran escala de Ucrania y que se abstuviera también de cualquier tipo de otra amenaza o uso ilegal de la fuerza contra cualquier Estado miembro. Entonces, Estados Unidos fue quien estuvo con Albania dando esta resolución y condenaba, por supuesto, la organización por parte de Rusia de los llamados referéndums ilegales en Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporilla. Por supuesto, ahora, ¿qué sucede? Vladimir Putin tiene 2 problemas. Uno con los cascos azules y otro con la OTAN. El que todavía puede aguantar un poquito es el de los cascos azules, porque tiene que ser con el Consejo de Seguridad, y ya sabemos que hay una malinterpretación que desde antes se ha estado tratando de arreglar, en donde se dice que la Federación Rusa no es del Consejo de Seguridad Permanente. No lo es, sino lo es la Unión Soviética. Es una cuestión que de manera legal se puede cambiar, se puede mover, a pesar que, como les dije, hay gente en la ONU que piensa que no hay que expulsar a Rusia. Hay gente que piensa en eso, que siempre es mejor hacerlo de una manera diplomática. Señores, pero ¿qué pasa? Vladimir no quiere nada de diplomacia. Vladimir está amenazando el mundo entero, inclusive con armas muy grandes, ya saben ustedes. Y entonces la ONU debe tratar de buscar un procedimiento para poder forzar a Rusia a salir de allí y que haya más presión entre la OTAN y la ONU con el Consejo de Seguridad, y Rusia fuera de ahí y con los Estados Unidos. Entonces pueden ir a invadir a Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.